Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Castro. XEANH 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues estamos transmitiendo en vivo, regresando de estas vacaciones bien merecidas, pero de estas vacaciones con sana distancia, cuidándonos, no saliendo de la casa lo más posible. Pues ya este año esperemos que las fiestas sean un poquito más fraternas, más en calor de hogar. Y bueno, sin más preámbulos, la verdad es que estamos muy contentos porque pues literalmente nuestro querido doctor Gerardo Herrera, el director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute, pues ahora sí que le está diciendo que tiene voz de profeta, porque pues ahorita, como acabamos de apreciar en los mercados, pues tuvimos una, pues vaya, no tanto en los mercados financieros, pero en la parte política en Estados Unidos. Y pues bueno, sin más preámbulos, bienvenido nuevamente, mi estimado Gerardo. José Ricardo, qué gusto saludarte de nuevo, un gran saludo a tu audiencia, esperemos que sea un año menos problemático, ciertamente estamos todavía en medio de un problema, pero hay dos cosas que yo creo que nos indican que este año va a ser mejor que el anterior, ¿sí? No voy a decir qué tanto mejor, pero mejor que el anterior. Ya hay una vacuna, ¿sí? No me meto en cuestiones técnicas, sabemos que es complicado, sabemos que va a tardar, pero ya hay una vacuna, algo que no tuvimos en los últimos 9 meses. Y Trump se va, ¿sí? Este hombre, ahora sí, a unos días de que esto termine, no repararé ni seré políticamente correcto. Este hombre nefasto, absolutamente nefasto, que al día de hoy nos deja un legado de división, de confrontación, de enfrentamientos. Pues no necesito decir lo que hoy pasó, lo repaso brevemente. El día de hoy sería un día que incluso normalmente ni le prestaríamos mucha atención. Se reúne el nuevo Congreso americano y ceremonialmente, porque es meramente ceremonia, ceremonialmente se da lectura a los votos electorales y se define que el presidente es pues, el presidente electo John Biden para tomar posesión el 20 de enero. Y pues Trump convoca a sus huestes ese día en la mañana, el día de hoy en la mañana. Le echó la culpa a todos, no sé si llegaste a oír el discurso, le echó la culpa hasta el Big Tech. Ahora resulta que Facebook, Google, Apple tienen la culpa de que haya perdido, ¿sí? Los acusó de haber sido parte del fraude, ¿ok? Bueno, pues alebresta sus huestes, él se retira y pues lo demás creo que todos lo conocemos. Estas imágenes que son de película, son de esas películas que salen de la Casa Blanca sitiada, ataque en la Casa Blanca, normalmente más películas de baja calidad, ¿no? Muchos efectismos de violencia, etcétera. Pues el día de hoy no fueron escenas de película, todas estas son fotos de hace unas horas. La turba enardecida asalta el Capitolio, ¿sí? Que es el corazón de la democracia americana. Para aquellos que conozcan Washington, o si no conocen Washington, el centro geográfico de Washington es de hecho el Congreso, no la Casa Blanca, ¿sí? Que es muy indicativo de la democracia norteamericana. Alguna vez lo comenté, recordemos que esta no fue una democracia de un caudillo, su independencia no la proclama un caudillo, la proclama una convención de representantes, ¿sí? Esta es una democracia que es representativa por excelencia. Entonces el Capitolio, además vuelvo a comentar, quien conozca Washington, si no se los comento, el Capitolio es enorme, es monumental. La Casa Blanca no tanto, ¿sí? Y por eso siempre la toman de lejos para que se vea más grande, ¿ok? Pero entonces el corazón de la democracia americana, sin lugar a dudas, es el Capitolio. Pues estas turbas toman el Capitolio, entran al Capitolio, se tiene que interrumpir la sesión de certificación de los votos electorales que pues, consagraría la elección de Biden. Ya no hablo de lo que estaba pasando dentro de estas protestas de algunos republicanos que no tenían ninguna posibilidad de éxito, etcétera. La turba entra
conforme avanzan los minutos y las horas, sabemos más detalles, destrozos que hicieron. Alguien se sentó ahí en la silla del presidente del Senado. O sea, algo terrible. O sea, estas cosas las vemos en otro tipo de países, ¿sí? Las veríamos en Asia, las veríamos en África, las veríamos en Latinoamérica. Nunca lo habíamos visto en Estados Unidos y lo hemos visto el día de hoy. Como bien saben, hace media hora Washington entró en toque de queda. Por lo último que cheque parece que ya recuperaron o ya desalojaron el área alrededor del Capitolio. Pero bueno, el legado de estas últimas horas se va a comentar y va a aparecer en los libros de historia. Gerardo, ¿alguna afectación que tengamos en los mercados? Esto, ¿qué es lo que podríamos ver en los próximos días, Gerardo? De hecho, voy allá en un momento, nada más quiero quedarme con estas dos imágenes, que vuelvo al punto. Estas son imágenes que nunca habíamos visto en Estados Unidos. La imagen inferior de la derecha, estos manifestantes están tratando de entrar. Vean que esa no son ventanas, son puertas. Y la policía del Capitolio puso un mueble para que tratar de impedir. Y están la policía del Capitolio con pistolas. Y a estos momentos sabemos que efectivamente hubo disparos y hay una persona herida. Hay reportes de que a lo mejor está muy grave, no me voy a meter en eso, no se trata de esto en nuestro comentario, pero para que nos demos una idea, o sea, esto no, yo al principio pensé, bueno, pues va a ser una manifestación pacífica y que en sí no tendría nada de malo, gente manifestándose fuera del Capitolio, pues no tendría nada por qué espantarlos, pero esta imagen y la imagen de arriba, los congresistas americanos agazapados, escondiéndose, esto no lo habíamos visto en la historia, ¿sí? Para ver algo tan complicado habría que remontarse al siglo XIX, que hubo elecciones controvertidas, pero no llegaron a este nivel. Ahora, tú me preguntas los mercados y me da pie a señalar, por grave que es esto, por traumático que se pueda ver, por impresionante que es visualmente, estas imágenes van a quedar para la historia. Realmente, José Ricardo, no afectan estructuralmente a la democracia americana. O sea, no me cabe duda que se va a renovar esa sesión. No creo que hoy, tienen de aquí al 11 para hacerlo, que se va a renovar esa sesión, que se va a certificar la victoria de Biden y que Biden va a ser presidente de Estados Unidos. O sea, no me cabe duda. Esto, por escandaloso que sea, es pasajero. Y lo muestra el desempeño de los mercados. Tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's subieron. Y déjame decirte que el Dow Jones había subido todavía un poquito más, tuvo un ajuste hacia el final de la jornada. El Nasdaq tuvo un ligerísimo ajuste, 78 puntos, de 12,000, ¿sí? O sea, realmente nada. Y no es sorprendente, José Ricardo, que este es el dato para México. Es más, yo te diría, tenemos hoy una buena noticia. Hace un año, el 6 de enero del 2020, el indicador de la Bolsa Mexicana de Valores estaba en 44,157. El día de hoy cerró en 45,587. La Bolsa Mexicana el día de hoy llegó al indicador y ligeramente por arriba del indicador de hace un año, lo cual te dice que es un año en que prácticamente no se avanzó. Pero si me preguntas, el que en estos momentos podemos decir que estamos donde estábamos hace un año ya es una ganancia, ¿sí? Ya vamos de salida, ¿sí? Yo, si me hubieras preguntado en abril o mayo, yo hubiera pensado que la recuperación de la bolsa, recordemos que cae hasta 33,000, que la recuperación de la bolsa podría tomar año y medio, ¿sí? Entonces, el día de hoy la bolsa ya llegó al nivel al que estaba hace un año, esperemos que se mantenga así. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué los mercados más importantes de Estados Unidos se recuperaron tan bien, a pesar de todo lo que estamos viendo en Washington, D.C. en estos momentos? Por algo que es más estructural, más trascendental y más de mediano y largo plazo. Y vuelvo a Estados Unidos. El día de ayer tuvieron lugar las controvertidas, bueno, las muy esperadas elecciones de senador, ¿sí? Esta elección de senador había quedado pendiente de noviembre porque nadie había logrado el porcentaje adecuado, etcétera, entonces había tenido que posponer, era la única. Las elecciones para senador en el estado de Georgia. Para que la audiencia entienda bien por qué es esto importante. Biden es demócrata. Los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, que sería como nuestra Cámara de Diputados. Pero en la Cámara de Senadores, los republicanos tienen hasta el día de hoy 50, los demócratas 48. Entonces, todo el mundo esperaba una administración complicada, como la de la primera de Obama, que los republicanos, ¿sí?,
O sea, cualquier ley trascendental, cualquier ley importante tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Entonces, que los republicanos iban a estar saboteando, torpedeando, entorpeciendo las políticas de Biden, ¿sí? Que aunque fueran aprobados en la Cámara de Representantes, al llegar a la Cámara de Senadores, ahí se iban a empantanar. Pero entonces quedan pendientes estos dos lugares de Georgia. ¿Y por qué eran tan esperadas estas elecciones? De hecho, te puedo decir, ayer los medios americanos están cubriendo esta elección como si fuera la presidencial, ¿sí? Era el tema de todo el día. Dos candidatos, de los cuales quiero mencionar brevemente su perfil. Del lado izquierdo está Ossoff, que además me encanta su perfil porque es periodista y es cineasta documentalista, es alguien de medios, ¿sí? Entonces, joven, 30 y tantos años, etcétera. Y Warnock, el del lado derecho, que ahorita voy a hablar un poquito más en detalle, ellos son demócratas. Georgia ha sido republicano pues desde que todo el mundo se acuerda, ¿sí? Y se veía difícil, porque ¿qué pasa si ellos dos ganaban? Y al día de hoy puedo decir, digo, falta el pronunciamiento oficial, pero al día de hoy la expectativa de todo ya se han cerrado prácticamente todos los conteos, es que ambos ganaron, lo cual significa hay 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas, es un empate. Pero ¿qué crees? El presidente del Senado oficialmente es la vicepresidenta Kamala Harris. En caso de que haya un empate, la vicepresidenta desempata con su voto. Entonces, ¿qué significa esto para que nuestra audiencia lo entienda muy bien? Con esta elección, bien podría decirse que se define la presidencia de Biden. Es una presencia, como lo ha dicho más de un analista, diferente si los demócratas lograban estas dos senadurías. ¿Por qué? Porque entonces significa que prácticamente Biden tiene las dos cámaras. Llega con un carro completo. Y creo que en México sabemos lo que eso significa, la diferencia que eso puede hacer en cuanto a empujar política, etcétera, todo eso. Uno de ellos es Ossoff y el otro sí quiero comentarlo porque absolutamente, Ricardo, vale la pena comentarlo, Warnock. Algo muy curioso, José Ricardo, es a pesar de todo lo que hemos visto en Estados Unidos, a pesar de más de un siglo y medio desde la Guerra Civil, has de saber que los estados anteriormente esclavistas, los estados confederados, nunca había habido un senador afroamericano, a pesar de 150 años desde la Guerra Civil. Y esto es de aplaudir, ¿no? Total, es histórico, es histórico. Es el primer senador afroamericano del sur, de uno de los estados confederados. No solo eso, la personalidad, y créeme, o sea, podríamos hablar media hora sobre la personalidad de este hombre, pero para que entendamos por qué tanta importancia histórica. Es un pastor protestante, es pastor bautista, viene desde abajo, ¿sí? Como sus padres vivió en housing público, ¿sí? O sea, como albergues públicos. Estudió psicología y después estudió teología y filosofía en la Universidad de Columbia y es el pastor de esa iglesia que aparece ahí, que está en el centro de Atlanta. La ciudad de Atlanta es la sede de CNN, es la sede de Coca-Cola, fue donde fueron unos Juegos Olímpicos en el siglo pasado, pero esa iglesia, José Ricardo, no es cualquier iglesia. La comunidad bautista de Benicer es la iglesia de Martin Luther King, es la iglesia donde nació el movimiento de derechos civiles de los 60s que cambió a Estados Unidos. Este hombre es el heredero de Martin Luther King. El significado histórico de la llegada de este hombre al Senado se va a hablar por ello por semanas. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Que al ganar estos dos, Ossoff y Warnock, la senaduría, Biden tiene un gran margen de maniobra. Y entonces, ¿qué significa? La expectativa de los mercados es que va a haber estímulos económicos muy importantes sin la agonizante discusión, negociación que hubo, por ejemplo, en diciembre entre republicanos y demócratas, donde claramente parecía que los republicanos querían torpedear el plan de estímulos económicos, ¿sí? O querían entorpecerlo o enlentarlo por ganancia política, por no darle esa victoria a Biden. Pues con esto, pues, ¿qué crees? Ya no va a haber ese problema técnicamente, ¿sí?
porque Biden tiene demócratas en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Republicanos. Y por eso desde temprano, porque todo lo que pasó en Washington fue a partir más o menos de la 1 de la tarde, hora de México, desde temprano, Dow Jones, Standard & Poor's, todos para arriba, ¿sí? Porque ya desde temprano, media mañana, era claro que lo que parecía que nunca iba a pasar, que Georgia mandara 2 senadores demócratas a Washington, sucedió. Y bueno, pues para cerrar este comentario, pues yo creo que viene como anillo al dedo volver a decir, definitivamente. este ha sido un año de riesgos. No necesito decirte que esto no ha terminado. ¿Se acuerdan de los viejos buenos tiempos que para el 6 de enero pues todavía estábamos como que en la resaca de las fiestas, partiendo la rosca, todo estaba lento, todo estaba letargado? Vaya que este ha sido un inicio de año interesante. Y lo que te dice José Ricardo es que aún con todo y vacuna, aún con que Trump se vaya, etcétera, va a ser un año complicado, va a ser un año que seguramente nos va a estar dando un ciclo de noticias como lo que tuvimos en los últimos meses, ¿sí? Definitivamente. Así que los riesgos van a estar a la orden del día, ¿sí? Le quiero recordar a nuestra audiencia, nuestro primer módulo de este diplomado de riesgos, que es el de fundamentos de programación en R y Python, ¿sí? Cuantificar el riesgo, medir el riesgo cuantitativamente, comienza en la próxima semana, ¿sí? Entonces todavía tienen tiempo y recuerden que sea que tomen todo el diplomado, ¿sí? Yo creo que, José Ricardo, lo que hemos comentado todos estos meses es más cierto ahora más que antes. Nunca más que ahora hay que estar preparado porque lo que no entiendes no lo puedes administrar, ¿sí? Y vamos a seguir teniendo volatilidad, vamos a seguir teniendo riesgos. Hoy los mercados han reaccionado bien, pero pues tú y yo ya lo hemos repasado por meses en los últimos 12 meses. ¿Cuántas veces estábamos arriba y a la semana siguiente abajo? ¿Sí? Abajo. Entonces, prepararse. ¿Sí? Entonces, y sobre todo que hay variables año, exactamente. Sí, a ver, lo que pasó hoy, por ejemplo, si tu pregunta fuera, lo que pasó hoy afectaría a los mercados, realmente no lo creo porque los mercados no sienten que esto vaya a ser algo estructural. Es dramático, pero no va a socavar la democracia americana, ¿sí? Y Biden va a ser presidente. Es más, fue más importante esa victoria de los 2 senadores demócratas que se perdió en el ruido de lo que acaba de pasar, por supuesto. Pero eso sí fue mucho más importante, porque eso automáticamente hace que la presidencia de Biden vaya a ser una presidencia distinta a la que esperábamos, ¿eh? Con carro completo sabemos lo que un presidente puede hacer. Sí, y que a lo mejor en el tema financiero no estemos tan comprometidos por estos estímulos fiscales que se están dando, pero yo creo que el diplomado de administración de riesgos, por lo menos para las personas que están dentro del sector financiero, pues ahorita con la noticia que acabamos de ver de la reestructura, de estas reestructuras de algunos sectores, entonces la forma en la que van a tener que evaluar, que analizar precisamente los riesgos de prestar, de reestructurar, pues yo creo que es de las grandes herramientas que pueden tener ahorita con este diplomado, ¿no, Gerardo? Efectivamente, sí, nunca ha sido mejor momento que para prepararse a la administración de riesgos que los meses que nos vienen, ¿eh? Todavía tenemos meses complicados, ¿sí? Pero bueno, como lo hemos visto, José Ricardo, más de una vez en este espacio, los meses complicados son muy interesantes, ¿sí? O sea, te dan la oportunidad de discutir, de analizar, de plantear qué viene hacia adelante y no me cabe duda que si el 2020 fue así, el 2021 lo será, pero con la nota adicional optimista de ya hay una vacuna que va a tardar en distribuirse, en aplicarse, pero ya hay una vacuna. Repito, eso no tuvimos en los últimos 9 meses y este nefasto hombre se va. ¿Sí? Eso no me cabe duda. Y se va con el legado que hoy acabamos de ver y que seguimos viendo en las noticias, pero ya se va. Eso definitivamente creo que también es una buena noticia. Sí, recordemos que es uno de los corazones del sur, es uno de los corazones del sur, es uno de esos estados esclavistas del sur, y lo que pasó hoy da motivo para optimismo en muchos sentidos, el económico, el político,
el cultural, ¿sí? Y como te decía, qué indicativo que de alguna manera es el heredero de Martin Luther King el que haya inclinado esta balanza. Por supuesto. No, tú sabes que seguiremos platicando todo esto sin lugar a duda, y no me cabe duda que de una semana a otra, sobre todo en estas primeras semanas, vamos a tener desarrollos interesantes y mantendremos el pulso de cómo reaccionan los mercados financieros. Perfecto, Gerardo. Pues Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute. Recuerden, accedan al diplomado de administración de riesgos y si mencionan que lo vieron aquí en Halcones Financieros, mándenle un correo a Gerardo y Por van a supuesto, ver y que con muchísimo gusto. hay una sorpresita por ahí de Día de Reyes. Perfecto. Ok. Mu- Muchísimas gracias, Gerardo. José Ricardo, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Estamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ryan Aguas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina con Jaime Learo Caso. XEANH 1670 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.